accidente. Una fotografía tomada durante los últimos minutos del vuelo 123 de JAL confirmaba las sospechas de los investigadores. Evidentemente, faltaba la cola. Estaba claro que había ocurrido algo muy extraño. Y a eso se añadía nuestra teoría de que podía tratarse de una bomba. 5 días después de llegar, la policía japonesa daba permiso al equipo de investigación estadounidense para acceder al lugar del accidente. Gracias a unos helipuertos improvisados, los helicópteros podían aterrizar en el remoto monte Osutaka, al norte del monte Fuji. La zona era un caos. Había helicópteros yendo y viniendo continuamente. Los investigadores empezaron a buscar entre los restos del vuelo 123 de JAL componentes estructurales importantes. Una de las cosas que hacen los investigadores es buscar lo que llamamos 4 esquinas del avión, es decir, el morro, los extremos de las alas y la cola. A unos metros por debajo de la cresta encontraban restos del mamparo de presión trasero. Esta estructura circular se compone de una serie de placas de metal superpuestas con hileras de remaches. Está entre la cabina y la sección de la cola y está diseñado para evitar que el aire presurizado de la cabina escape por la parte trasera de la aeronave. Cuando vimos el mamparo, vimos que evidentemente estaba destrozado y en 1000 pedazos. 6 u 8 o 10 trozos grandes y el resto más pequeños. Y los trozos eran triangulares. Iban como del centro del mamparo hacia el extremo, como un trozo de paraguas. Los investigadores analizaron el mamparo de presión en busca de daños producidos por una explosión. Una bomba deja pruebas muy distintivas en el metal cuando explota. Tiene mucha energía, mucha más energía que la que puede generar una colisión aérea. Pero la mayor parte del mamparo de presión mostraba daños consistentes con un impacto de alta velocidad. Una de las características generales que presenta el metal cuando se rasga es lo que se conoce como fractura con forma de dientes de sierra, porque se destroza. Y vimos eso en el mamparo de presión del avión y en la mayor parte de los restos del mamparo. Estaba claro que no había sido provocado por una bomba. Posteriormente, descubrían daños insólitos. Había una pieza del mamparo con unas características muy curiosas y diferentes a las de los demás trozos del mamparo. En una zona, 2 piezas se habían separado en línea recta, al contrario que el resto del mamparo, que se había hecho pedazos por el impacto. Pero estas se habían separado de forma diferente y yo quería ver por qué. El equipo quería examinar la sección del mamparo en el laboratorio. Pero la policía les denegó el permiso ya que su investigación para determinar si era un acto criminal estaba todavía en curso. Porque en Japón, una investigación criminal tiene prioridad sobre una investigación de seguridad. Y esto hizo más difícil que el equipo de seguridad tuviera acceso al lugar del accidente para recabar otro tipo de datos, como los restos que se habían separado de la aeronave. Complicó y retrasó parte de la investigación de seguridad porque los investigadores criminales estaban a cargo. El equipo ideó una ingeniosa manera para resolver el problema. Boeing ideó un procedimiento para tomar réplicas de las superficies fracturadas, básicamente con una cinta adhesiva, que se ponía en la superficie de rotura sin dañar la superficie de rotura. Tomaba una réplica de la fractura que podía ser examinada posteriormente en el laboratorio.
Los investigadores examinaron las muestras de cinta adhesiva y los bocetos del mamparo de presión que presentaban daños poco comunes. Parecía que una de las placas se había fracturado por la línea de ribetes que la unía a la siguiente placa. Este metal se había roto por esos orificios. Y al principio pensé que era desgaste. Pero lo que teníamos en el mamparo fue nuestro momento eureka. Fue la clave. Habiendo detectado las reveladoras muestras de fatiga de metal, los investigadores necesitaban saber qué la había causado. También debían averiguar si se trataba de un incidente aislado o de un problema que podría derribar a los más de 600 747 que había en servicio por entonces. El equipo de investigación analizó la historia del avión. Descubrían que el avión había estado involucrado en una ocasión en un inusual accidente. Averiguaron que en 1978 en el aeropuerto de Osaka el piloto del avión había aterrizado con el morro demasiado alto. La cola había tocado tierra y se había arrastrado por la pista. El mamparo de presión trasero sufrió daños y fue reparado. Había sido reparado 7 años antes y se convirtió en una parte muy crítica para la investigación. Muy interesante para nosotros. Descubrir que el avión había tenido una reparación fue un gran punto de inflexión en la investigación. Las oficinas centrales de Boeing en Seattle enviaban por fax el informe de reparación al equipo de investigación en Japón. Cuando el avión sufrió daños y el equipo de mantenimiento comprobó el avión, estaba claro que debían sustituir el mamparo. Pero decidieron sustituir solo la mitad inferior por los problemas que supondría el envío de todo el mamparo. Los ingenieros de Boeing diseñaron la reparación, hicieron un boceto y pusieron las instrucciones a seguir por escrito para volver a encajar el mamparo de presión. En 1978 los ingenieros de Boeing fijaban la nueva mitad inferior del mamparo a la existente mitad superior. Aseguraron las dos mitades con un ensamble de placa y 3 hileras de remaches. Como la fractura de metal fue por la hilera de remaches, la sospecha de los investigadores caía sobre la unión entre la placa y las dos mitades del mamparo. El equipo calculó qué ocurriría si en la reparación se usaron menos remaches de los necesarios. Una de las posibilidades que consideramos durante nuestras discusiones fue: ¿y si la reparación del mamparo fue defectuosa? Uno de los miembros del equipo hizo un cálculo matemático que determinaba que el mamparo permitiría efectuar alrededor de 11.000 despegues. Sorprendentemente, el avión había realizado 12.319 ciclos de despegue y aterrizaje desde la reparación, muy cerca del número calculado. Fue un gran paso adelante. Una reparación defectuosa del mamparo podía estar detrás del mayor desastre aéreo en un vuelo único de la historia. Ahora los investigadores necesitaban pruebas concluyentes para demostrar su teoría. La policía japonesa de nuevo les daba permiso para acceder al lugar del accidente y poder examinar más exhaustivamente los restos. Así que fuimos directos a la zona del mamparo de presión, que tenía lo que yo consideraba una fractura curiosa. Descubrimos que la reparación no se había realizado correctamente. Durante el proceso, había un sitio donde tenían que poner una placa de empalme y se había hecho mal. Los investigadores descubrieron que la placa de empalme de los restos tenía un tamaño incorrecto. Parecía que para hacerla encajar, los ingenieros no habían seguido las instrucciones de reparación. La placa de empalme había sido cortada en dos.
La parte más angosta había sido fijada con una única hilera de remaches, la parte más ancha de la placa con una hilera doble. Eso hacía que esa sección de la placa tuviera solo un 70% del total de resistencia que hubiera tenido de otra manera. Por la defectuosa reparación, solo una hilera de remaches había soportado la mayoría de fuerzas durante cada ciclo de despegue y aterrizaje. Durante cada ciclo, el mamparo se había estirado y contraído como si de un globo se tratara. Se habían formado pequeñas grietas alrededor de los remaches de la placa. A los 12.000 despegues después de la reparación, la placa de empalme se hizo añicos. La alta presión del aire de la cabina se disparó por los orificios, rompiendo el mamparo y haciéndolo explotar. Este fallo fue lo que se oyó como primera explosión, cuando el aire de alta presión de la cabina de pasajeros reventó el mamparo. Los investigadores querían saber ahora la razón de la segunda explosión. Tras el descubrimiento de los restos en la bahía de Sagami, sabían que el vuelo 123 de JAL perdió su aleta de cola a los 12 minutos de despegar. Revisando el grabador de vuelo, se dieron cuenta de que fue aproximadamente cuando se oyeron las dos explosiones, lo cual llevó al equipo a una conclusión sorprendente. Cuando el aire a alta presión atravesó el defectuoso mamparo y llegó a la sección de la cola, arrancó la aleta de cola. Durante el diseño del 747, no anticipamos que la aleta de cola se podía arrancar, ni que un mamparo de presión podía reventar. No fue algo que pensáramos que podía pasar. El equipo de investigación debía averiguar cómo un mamparo que reventó y una aleta de cola perdida habían hecho que los pilotos perdieran el control y estrellaran el avión. Control de Tráfico Aéreo había localizado el vuelo 123 de JAL serpenteando en la cadena montañosa de Kanto y alejándose del aeropuerto de Haneda en Tokio, y registró al avión perdiendo y ganando altitud repetidamente. Trazando la trayectoria de vuelo del avión, los investigadores reconocieron un ciclo que les era familiar, un tipo de ciclo aeronáutico llamado fugoide. A medida que el vuelo 123 empezaba a caer en picado, aceleró. El aumento de velocidad genera elevación, y cuando el avión se eleva, pierde velocidad haciendo que vuelva a caer en picado. Los investigadores sabían que este ciclo fugoide era indicativo de una aeronave con controles inhabilitados. Los cuales son críticos para ladear y controlar la altitud del avión. El timón fijado a la aleta de cola controla el viraje, el ángulo en el que el avión avanza por el aire. La pérdida de un timón no provoca un ciclo fugoide, pero sí le provocan daños importantes en el sistema hidráulico del avión. En los aviones modernos grandes, todos los controles de vuelo funcionan mediante presión hidráulica. Es imposible que el piloto tenga suficiente fuerza para mover los controles de vuelo con cables y poleas como antiguamente. Así que los controles de vuelo funcionan gracias a los sistemas hidráulicos. El equipo descubrió que los sistemas hidráulicos del vuelo 123 de JAL sufrieron graves daños durante la explosión del mamparo. Para que los 4 sistemas hidráulicos lleguen a la aleta vertical y a los timones, los 4 tienen que llegar a ellos, y eso significa que tienen que atravesar el mamparo de presión para poder llegar a la aleta vertical. Cuando la aleta de cola se separó del fuselaje, se rompieron las 4 líneas hidráulicas y el avión se paralizó.
Cuando perdieron la aleta de cola y los sistemas hidráulicos, los pilotos pudieron mínimamente controlar el avión con la potencia del motor. La aeronave siguió volando en círculos, elevándose y descendiendo, prácticamente fuera de control. Esto explicaba por qué el avión había volado en ciclo fugoide. ¿Por qué la tripulación había tenido una dificultad extrema para controlar el descenso del avión? ¿Y por qué no pudo volver al aeropuerto de Haneda y se adentró en la cordillera de Kanto? La única opción de la tripulación fue acelerar para intentar maniobrar el avión haciendo funcionar cada motor por separado. A merced de un avión siniestrado no había nada que los pilotos pudieran hacer. Una colisión era inevitable. Tras ahondar en la investigación, ahora conocemos los sucesos que causaron el mayor desastre aéreo en vuelo único de la historia de la aviación. ...2 de junio de 1978, 7 años antes del desastre. Un mamparo de presión de un Boeing 747 de JAL era incorrectamente reparado tras verse involucrado en un accidente que le dejaría críticamente debilitado. 6:12 de la tarde, 12 de agosto de 1985, 44 minutos para el desastre. El mismo avión de JAL despegaba del aeropuerto de Haneda en Tokio. A medida que se presurizaba la cabina, pequeñas grietas del reparado mamparo empiezan a extenderse. ...32 minutos para el desastre. El mamparo explotaba. El aire presurizado se disparaba a la sección trasera del avión, arrancando la aleta de cola y cortando las líneas hidráulicas. 31 minutos para el desastre. El capitán Takahama declaraba una emergencia. Los pilotos intentaban maniobrar el avión sin saber que los controles de vuelo básicos estaban inhabilitados. El avión ascendía y descendía. Los pilotos intentaron controlarlo solo con el empuje del motor. 8 minutos para el desastre. Gira a la derecha. Los pilotos hacían descender el avión a 7.000 pies. Pero se encontraban ya en el corazón de la cordillera de Kanto. 6:56 minutos de la mañana. Segundos para el desastre. Pero la tragedia no había terminado. Los testimonios de un superviviente revelaban que otros también sobrevivieron al impacto. ...24 minutos después del desastre, un C-130 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses encontraba el lugar de la colisión e informaba de su ubicación a las autoridades japonesas. 2:09 minutos. Un helicóptero del Cuerpo de Marines ofrecía a 2 de sus hombres para el rescate en la montaña, pero un minuto después recibían órdenes de regresar a la base. 9 de la mañana, 14 horas después del desastre. Los primeros equipos de rescate japoneses llegaban a pie al lugar del accidente. La cuestión de cuántos pasajeros podrían haber sobrevivido si hubieran autorizado a las fuerzas estadounidenses a aterrizar se convertía en un punto focal para los afligidos familiares. Hasta la fecha no se sabe quién rechazó la ayuda estadounidense.
Nadie en las fuerzas de autodefensa de Japón admite haber ordenado a la tripulación estadounidense retirarse. Pero en respuesta a la colisión y a las subsiguientes críticas, las fuerzas de autodefensa de Japón compraron helicópteros y equipamiento diseñado para operaciones nocturnas en terrenos montañosos. El desastre también tuvo profundas consecuencias para la industria aeronáutica japonesa. El presidente de Japan Airlines, Yasumoto Tagaki, dimitió al poco tiempo. Y un encargado de mantenimiento de la aerolínea se suicidaba. Se pagó un precio muy alto y debemos aprender de ello. Una de las cosas que aprendí de la investigación de este accidente es que el accidente se pudo evitar. Si los ingenieros que repararon el avión 7 años antes del accidente hubieran hecho un trabajo más exhaustivo y correcto, el accidente no se hubiera producido. Confirmada una incorrecta reparación como causa del fallo del mamparo del vuelo 123 de JAL. La compañía cambió sus procedimientos para que las reparaciones importantes fueran inspeccionadas antes de implementarse y fueran revisadas por una segunda persona. Actualmente se hacen revisiones regulares para detectar cualquier signo de fatiga de metales. Para reducir la vulnerabilidad de los sistemas hidráulicos del 747, se ha añadido una válvula a la línea que controla 2 de los elevadores del avión y el timón inferior. Si esta línea falla, el control del avión sigue siendo posible. Creo que este accidente enseñó a la industria de la aviación muchas cosas. Cosas sobre el diseño del avión y su mantenimiento. Fue muy importante para mejorar la seguridad de la aviación de todo el mundo. Japan Airlines no admitió ser responsable del accidente, pero ofreció compensaciones. El 90% de los familiares de las víctimas llegaron a un acuerdo con la aerolínea para evitar ir a juicio. Pero ni las compensaciones ni las mejores medidas de seguridad sirvieron de consuelo a los afligidos familiares. Creo que había un sentimiento entre todas las víctimas, pero sobre todo en mi familia, de que se había hecho algo mal, que se había podido evitar, que no tenía que haber pasado.